Ministro de Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, acaba de declarar públicamente que la no ejecución de una reforma fiscal significará que el gobierno no podrá ejecutar una cantidad indeterminada de obras. Ayer yo me refería a las ventajas que implicó para la gestión de la pandemia y de la recuperación económica el hecho de que nosotros tuviéramos un gobierno empresarial. El país se benefició de las características de este gobierno, de su compromiso con el mercado y su devoción para proteger el interés del empresariado. Pero ocurre que otro de los elementos del perfil del gobierno es su devoción por el marketing. Nosotros lo hemos dicho en innumerables ocasiones y lo hemos explicado con ejemplo, la manifestación de esa devoción por el marketing. Y a pesar de que todos los funcionarios importantes del gobierno, el de Hacienda, el de Planificación y Desarrollo, el de Presupuesto, estaban comprometidos con una reforma fiscal que ampliara los ingresos del gobierno y lo habían defendido en las discusiones internas del gobierno, al punto de que ya le habían dicho al presidente de la Cámara de Diputados que la reforma fiscal era inevitable y que se tenía que llevar a cabo. Por eso Alfredo Pacheco, el amigo Alfredo Pacheco, declaró que para financiar el presupuesto o el gobierno acudía a préstamo o acudía a una reforma fiscal. El futuro le va a dar la razón a Pacheco, porque entonces viene el financiamiento del presupuesto con préstamo. Porque el gobierno se vio atrapado. Revisen la cuenta de YouTube de RCC Media o de Rumbo de la Mañana. Yo lo decía, Luis Abinader está atrapado en la reforma, está atrapado por la reforma, porque estaba enfrentando un dilema. Si la llevaba a cabo la reforma, o afectaba a los ricos o afectaba a los pobres. No podía afectar a los empresarios, pero si afectaba a los pobres, se laceraba la gobernabilidad. Y entonces, el presidente Abinader, que me parece correcto e inteligente, se escapó de la trampa de la reforma. Estaban convencidos de que la reforma era inevitable, pero no la ejecutaron. Ahora bien, ¿por qué no ejecutó la reforma Luis Abinader? Primero, porque si se lanzaba la carga de la reforma fiscal a los pobres, su popularidad se iba a ir al suelo. La gobernabilidad iba a pender de frágiles cuerdas y la sociedad dominicana iba a consumir una frustración política demasiado temprana. Los empresarios, que son los pares del presidente Luis Abinader, porque el presidente Luis Abinader es un empresario, los empresarios no quisieron solidarizarse con el gobierno empresarial. Los empresarios no quisieron ayudar al gobierno empresarial. Los empresarios no quisieron ayudar al gobierno de un empresario. ¿Y qué plantearon los empresarios? Que se llevara a cabo la reforma en otro momento. Esos mismos empresarios que estuvieron de acuerdo con la
Estrategia Nacional de Desarrollo. Los mismos empresarios que estuvieron de acuerdo con el pacto eléctrico, los mismos empresarios que están de acuerdo supuestamente con una serie de reformas, pero no con la reforma fiscal. Y el gobierno quedó en una trampa. La gente se queda en lo obvio, en lo simple, en lo digerible o en el morbo. Pero si el hecho, el acontecimiento, la realidad le exige mucho esfuerzo al cerebro para descubrir lo que pudiera ser la verdad, la mayoría de la gente va de ese esfuerzo. Lo cierto es que el gobierno de Luis Abinader lo que hizo fue posponer la crisis, escuchar al empresariado que no quiere pagar impuestos, escuchar al empresariado que no quiere ser solidario con ese gobierno empresarial y evadir el golpe a lo más vulnerable que los empresarios querían que Luis Abinader le diera con la reforma fiscal. Pero ese tema se pospuso. El pueblo no va a pagar con cargos fiscales el costo de la crisis, pero lo va a pagar con la ausencia de obras vitales para el desenvolvimiento de la vida cotidiana, con la no realización de la no construcción de carreteras, la no construcción de acueductos, la no construcción de hospitales, la no construcción de escuelas, la no construcción de todas esas obras que está ofreciendo el presidente Abinader. Difícil es que se puedan construir a menos que no aparezcan financiamientos externos. Aquí se necesita una reforma fiscal, pero para el que gana pague, no para el que gana poco cargue con ella. Y el presidente Abinader tuvo que priorizar la gobernabilidad. Tuvo que priorizar la gobernabilidad y creo que lo hizo correcto. Pero aquí lo que el empresario quiere es posponer la crisis hasta ver a quién pone a cargarla. Es como la AFP. Y yo tengo que poner esto como ejemplo cotidianamente en mi discurso. Porque la AFP y la ARS son paradigmas del saqueo y la voracidad empresarial. Son paradigmas de la elusión de la legalidad. Son paradigmas de la irresponsabilidad social. El presidente Abinader, y es lamentable porque este gobierno está tratando de ser lo más limpio posible. El presidente Luis Abinader está atrapado. Aunque evite que se le marchite la gobernabilidad, está atrapado porque quiere hacer y no tiene recursos. Es un gobierno empresarial y por tanto no lastima a los empresarios. Y aquí para ser un gobierno social, para ser un gobierno que redima a los más vulnerables, hay que lastimar al gran capital.